Buenos días, hermano, bendiciones. Quiero darte la bienvenida al día de hoy, un día especial, día de Santa Cena, un día muy importante para recordar y tener siempre presente en nuestras vidas. Amén. Y quiero invitarte el día de hoy a leer la palabra del Señor en Salmo 62, versículo 5 al 7. Y dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. En esta mañana yo quiero invitarte a esto, a que declaremos y abremos nuestros labios y le digamos: alma mía, reposa en Dios, reposa en el Señor. Que digamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, que reposemos en nuestro Dios, porque Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro refugio. En Él no resbalaremos. Amén. Y quiero invitarte en esta mañana a esto, a que te despojes de tus pensamientos, a que te despojes de tus cargas, a que te despojes de todo aquello que te angustia en esta mañana, de toda aflicción, de todo problema, y que lo pongas en manos del Señor y que le digas: alma mía, reposa en Dios. Alma mía, en mi Dios confío. Alma mía, en mi Dios es mi esperanza, Él es mi refugio, Él es mi todo. Amén. En esta mañana te invito a eso, a descansar, a reposar en nuestro Dios, porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestra única esperanza. Amén. Te invito a esto, a que descansemos, a que reposemos en nuestro Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios que nos ama, que entregó su vida por nosotros para que pudiéramos tener plenitud. Y es lo que Él anhela, que reposemos en Él, que descansemos en Él. Bendiciones. Así es, Señor, te adoramos en este día. Queremos decirte, Señor, que eres lo más importante en nuestras vidas. Y queremos que te glorifiques hoy aquí, que te muevas, Señor. Glorioso es el poder que reina en la tierra, al ver el sol salir y mi respirar responder, Sentir mi sangre fluir y mi corazón latir, es reconocer que el Dios invisible sostiene mi ser. No puedo negar que ese poder eres tú. ese poder eres mi Dios celestial, que llena la tierra con su inmensidad. Oh, Altísimo Señor, Altísimo Señor, Dios poderoso, Cordero invencible, lumbrera infinita, alúmbrame hoy, lléname más de ti. hoy tomo tus fuerzas, declaro en tu nombre que la victoria hoy puedo alcanzar. Así es, Señor. Hoy lo creemos. Glorioso Glorioso es el poder que reina en la que tierra. reina en la tierra, al ver el sol salir y mi respirar responder, sentir mi sangre fluir Y mi corazón y latir. mi corazón latir, es reconocer que el Dios invisible sostiene mi ser. Así es, Dios. No puedo negar Que ese poder eres tú. ese poder eres tú, mi Dios celestial, que llena la tierra con su inmensidad. Así es,
Bienvenido a este día especial. Sé bienvenido, bienvenida a este día de reposo. Hoy es un día bendito. Hoy no es un día cualquiera. Hoy tenemos el privilegio, y es así, es un privilegio, de presentarnos juntos ante la presencia de nuestro Dios. Y yo espero que donde tú estés, sin importar el lugar, sin importar el país o la hora en la cual estás recibiendo esta transmisión, esta señal, ahí donde tú estás, vamos a entrar todos juntos en la misma comunión, en la comunión del Espíritu Santo. Donde tú estás, es posible hoy recibir llenura, es posible hoy recibir respuesta. Es posible hoy recibir nuevas fuerzas, las fuerzas que solo nuestro Señor, nuestro Creador puede darnos. Para esto es este día, para esto es este momento. Es un momento en el que cielo y tierra se unen y hay un vínculo perfecto, el vínculo que da el Espíritu Santo de Dios, un canal por el cual desciende bendición de lo alto, del cielo, del reino de los cielos, sobre tu vida, sobre mi vida. Créelo en este día, créelo en esta mañana, en este mediodía, tarde o noche, donde tú estás. Créelo, créelo y dispón tu vida para recibir esa llenura que el cielo quiere ministrar sobre ti, sobre mí. Hoy es un día bendito. Hoy es un día en el que, además de ser un día de reposo, en el que podemos entrar en coinonía ante la presencia de ese Creador, es un día en el cual también conmemoramos la mayor victoria, el mayor acto de amor, de entrega y de sacrificio. Hoy conmemoramos la entrega en la cruz de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy celebramos también que así como la muerte le tocó, Él se levantó poderosamente para vencer la muerte, resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios, gobernando sobre todo, sobre ti y sobre mí. Hoy conmemoramos la Santa Cena, el que nos recuerda, el acto que nos recuerda la entrega de amor, el sacrificio y la victoria de nuestro Señor en la cruz. Amén. Así que en este día bendito y precioso, yo quiero invitarte a que permitas que el Espíritu Santo de Dios y que su paz, y hoy creemos y oramos porque sea la paz del Espíritu Santo la que llene el ambiente de tu casa, de tu trabajo, donde tú estás ahora recibiendo este mensaje. Allí, que sea la paz del Espíritu la que se derrame sobre ti. Hoy es un día en el que nuestro Dios ha preparado para ministrarnos paz, para ministrarnos nuevas fuerzas. Y yo te invito hoy, recíbelas, recíbelas, llénate de lo que tu Dios tiene para ti. Amén. Sé bienvenido a este día, un día en el que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Y la palabra que hoy tiene por título, el mensaje de este día, tiene el título Fuerzas de debilidad. Fuerzas de debilidad. Amén. Y hoy quiero invitarte a que creas esto. A que creas que sin importar cómo te sientes, y hoy quiero hablarle especialmente a aquellos que se sienten débiles. Hoy Dios ha preparado algo especialmente para aquellos que en este tiempo se sienten vulnerables, que de pronto han visto cómo el mal ha tocado sus vidas, la enfermedad o incluso la muerte de seres amados. Hoy es un día en el que Dios te dice, vamos, levántate, porque hoy te voy a enseñar cómo se puede tener fuerzas en la debilidad. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los tiempos que estamos enfrentando no son tiempos para nada fáciles. Los tiempos que vivimos tú y yo en los diferentes lugares del mundo donde nos conectamos, cada uno en una realidad diferente, pero que seguramente está marcada por cosas similares. Y es que no son fáciles estos tiempos. Y es que hay mucha opresión reinando en el ambiente. Está
la pandemia que ha tocado cada rincón del mundo, las enfermedades, las muertes que ha producido. Pero en otros lados también puede que quizás la pandemia esté amainando, pero hay guerras, pero hay desastres naturales, hay muerte reinando. En otros lugares el hambre apremia y el hambre es real y es latente. Crisis familiares en todas partes. La humanidad no está atravesando tiempos fáciles. Y quizás tú y yo, como parte de esa humanidad, tampoco lo estemos atravesando esos tiempos fáciles que quisiéramos. Y estos tiempos fáciles no tienen que ver con el deseo de Dios. No tienen que ver con lo que Dios quiere que la humanidad pase o con lo que Dios quiere que toque a la humanidad. Los tiempos que estamos viviendo hoy tienen que ver más con el cumplimiento de cosas que necesariamente tienen que pasar por el pecado mismo de la humanidad cuando se apartó de su Creador en Adán y Eva y aceptó un gobierno de tinieblas, el gobierno de la serpiente. Y fue engañado por ella y cedió su dominio y autoridad a ella. Tiene que ver con ese reinado de tinieblas que gobierna la tierra y con el hecho de que para que ese reinado de tinieblas sea erradicado por completo de la tierra, de la existencia, tiene que cumplirse todo lo que la palabra establece que tiene que cumplirse. Y yo quiero invitarte en ese contexto a que vayamos al primer punto de este mensaje. Este punto tiene por título, o más bien por subtítulo, la opresión de los tiempos finales tiene un gran impacto en la estabilidad emocional y mental de la humanidad. Lo repito, la opresión de los tiempos finales tiene un gran impacto en la estabilidad emocional y mental de la humanidad. Mateo capítulo 24, versículo 7 al versículo 13. Vamos a leer. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, dice. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice la palabra, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los hombres, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Pero quiero concentrarme en el verso 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos que hay tanto mal en la tierra, y cuando vemos que ese mal se manifiesta de tantas formas y de una forma incontrolable como la que estamos viendo, se manifiesta con violencia, se manifiesta con desastres naturales, se manifiesta con enfermedad y muerte, y lo hace de una manera en la que toca a tantas personas a la vez. Muchos podemos entrar en descontrol. Y ese descontrol produce algo, tiene una consecuencia que es una consecuencia natural por nuestra condición humana, de debilidad humana. Y es que el amor de muchos tiende a enfriarse. Cuando leemos que el amor de muchos se enfriará, muchas veces pensamos que tiene que ver solamente con que las personas se volverán cada vez más egoístas, que cada vez pensarán más en ellos mismos y no van a tener en cuenta a los otros. Y esto es solamente una connotación. Pero fundamentalmente, principalmente,
cuando te está diciendo que el amor de muchos se enfriará, te está diciendo que el principal motor de la vida del ser humano, que es el amor, porque el amor es la fuerza más grande del universo. El amor es la fuerza más grande que reside en el ser humano. El amor, Dios es amor, de hecho. Te está diciendo este versículo entonces que el amor, que la fuerza vital, que lo que nos mantiene lleno de esperanza y de vida, esa fuerza se va a apagar. Esa fuerza se puede tender a enfriar. ¿Por qué? Dice, por la abundancia de la maldad. De hecho, en otro pasaje de las Escrituras dice que si no fuesen acortados estos días malos, muchos aún justos y santos caerían en medio de esa maldad y de ese enfriamiento del amor. Y hoy, si somos muy honestos al revisar no solo nuestra vida, sino la condición de la humanidad en general, vemos que esta circunstancia que nos dice Mateo, estamos leyendo el capítulo 24, el versículo 12, cuando nos dice que el amor de muchos se enfriará, es una condición que se está viviendo. Muchos se sienten atribulados. Muchos se sienten cargados por lo que está pasando. Cuando prendemos la televisión y vemos las noticias, cuesta mucho el no ser afectado cuando uno lee que hubo 400 muertos en un día en un país como Colombia. 400 muertos por una sola enfermedad, coronavirus. Cuando uno ve que en una ciudad como Barranquilla, desde la cual transmitimos el día de hoy, hay 3.000 contagios en un día, cuesta no afectarse. Y seguramente en cada país están enfrentando una realidad similar. Lo que esto produce, cuando tú sales por las calles de nuestra ciudad, por ejemplo, se nota un ambiente enrarecido, negocios cerrados, anuncios de se arrienda por todas partes. Se respira una sensación de crisis, y esto se respira también en muchos otros lugares. Y cuando vemos todo esto, cuando vemos la tristeza de las familias que han perdido seres amados, padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, hermanos que han perdido a sus hermanos, tíos, familiares que han partido a la presencia del Señor, queda una sensación de vacío y de soledad en muchos corazones. Y muchos corazones, cuando son tocados por ese vacío, por esa tristeza, algunos incluso les toca tan profundamente que los lleva a un nivel más profundo de tristeza y dolor, depresión. Y hoy son muchos los que están deprimidos. Deprimidos porque han sufrido la pérdida de seres amados. Deprimidos por la situación económica en la que están. Deprimidos por escuchar las noticias que no avecinan un futuro favorable. Y esto es una realidad. Y ese ambiente de depresión y de dolor puede que esté llegando a muchas vidas. Incluso puede que haya tocado tu vida o mi vida en algún momento. Pero Dios no quiere que nos escondamos de esta realidad. Y no quiere que falsamente estemos predicando de que esto no es así y que en ningún momento te iba a tocar el dolor, que en ningún momento ese dolor de la humanidad te iba a afectar a ti. Quien predica eso, con el respeto a todos, es un falso profeta. Porque no son tiempos para estar predicando de una manera insensible y alejados de la realidad que como humanidad estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad fuerte que nos está tocando a todos y que Dios ya había advertido que vendría, diciéndonos, esto es parte de las cosas que se van a cumplir cuando se acerque más y más el fin. Habrá guerras,
Habrá tribulación, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, habrá desastres naturales, habrá muchas cosas que pondrán a la humanidad al límite de su resistencia. Y esto es parte del proceso. Y en este proceso el amor de muchos puede que se enfríe. Y hoy, esta palabra que nuestro Dios nos está dando es para aquellos que como producto, que como fruto de esa condición que estamos enfrentando, sienten que su amor, y espero que estés entendiendo lo que estamos hablando del amor, que su fuerza vital, que su ánimo frente a la vida, que su visión, que su expectativa, que las ganas de vivir se le están yendo, se están nublando y son cada vez más grises, para que esos que pueden sentirse así hoy entiendan que en medio de lo que estamos viviendo podemos sacar fuerzas de debilidad. Amén. Hoy podemos sacar fuerzas de debilidad. Y como te decía, Dios no pretende esconder esta realidad. De hecho, Dios nos permite ver a la luz de su palabra que no solamente en estos tiempos finales, sino aún desde antes de la venida de Jesucristo, ya incluso sus siervos de Dios, grandes profetas que hicieron grandes señales, prodigios y milagros, al vivir tiempos difíciles en su vida, fueron tocados y afectados en sus emociones. De manera que no está mal el reconocer lo que nos puede estar pasando. Si alguno está pasando por un momento en el que dice, siento que estoy perdiendo el control, me estoy sintiendo sin fuerzas, no está mal el reconocerlo. Yo quiero invitarte a que revisemos este segundo punto del mensaje. Dice, todos podemos sentir que desfallecemos, pero todos podemos resurgir abrazados de la misma esperanza. Todos podemos sentir que desfallecemos, pero todos podemos resurgir abrazados de la misma esperanza. Amén. Y vamos a leer 3 pasajes bíblicos en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías. Y dice Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Mira esto que el profeta está declarando. Jeremías, uno de los grandes profetas de Dios, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, dice Jeremías, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Y sigue declarando en su dolor, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre? Y mi madre me hubiera sido sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Y se preguntaba Jeremías, evidentemente en una circunstancia dolorosa, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta? Jeremías era un tremendo profeta de Dios. Un profeta que cuando Dios lo llama a ejercer su ministerio, le dice, yo te he puesto como trillo nuevo. Y lo pone para que arranque, dice, para que derribes, para que edifiques. Y le hace un gran llamado a Jeremías. Y le afirma en su corazón grandes cosas que él iba a hacer. Y Jeremías se levanta en fe a cumplir ese propósito. Y se levanta en medio de todas las adversidades y empieza a trabajar en el ministerio que Dios le encomienda y empieza a profetizar lo que Dios le dice que profetice. Y las profecías que Dios le daba a Jeremías para que lanzara sobre el pueblo, usualmente eran profecías duras, profecías que iban en contra de lo que el pueblo quería escuchar. Y esto a Jeremías lo afectaba mucho a él.
Le afectaba mucho tener que decirle al pueblo y anunciarle tiempos de sufrimiento y de dolor que vendrían, y anunciarles que les sería mejor entregarse como esclavos a la nación de Babilonia que resistirles. Ese es el contexto en el cual se movía esta profecía, el tiempo de Jeremías. Pero esto, además de poner a Jeremías en conflicto con su propio corazón, también le creó enemigos. Enemigos que en más de una ocasión lo metieron a la cárcel, lo azotaron, lo golpearon, lo obligaban a padecer hambre. En una ocasión incluso lo metieron en un pozo, dice la palabra. En un pozo en el que no había agua sino barro. Y su cuerpo se hundía en el barro. Y estaba Jeremías metido en un pozo, sumergido parte de su cuerpo en barro, habiendo sido antes azotado y dejado allí para morir de hambre. Un tremendo profeta de Dios que vivió circunstancias adversas, creo, como pocos en la palabra nos muestran. Y ese hombre de Dios valiente, porque era valiente, fue un gran profeta del Eterno. En los momentos en que fue tan asolado, tan golpeado, sintió tanta rabia, tanta ira, tanta impotencia por lo que estaba viviendo, que profirió estas declaraciones. Esto lo profirió justo después de haber sido azotado fuertemente, de haber sido encarcelado, pero además azotado y azotado con gran violencia. Lo azotan y lo liberan, y Jeremías estaba cansado. Y se cansa y empieza a decir: Dios, ya no soporto más. Esto que estoy viviendo, ¿para qué? Y maldice el día de su nacimiento, maldice al hombre que dio buenas nuevas, maldice básicamente a todos los que se alegraron porque él nacía y decía: mi vida no tiene sentido, ¿para qué nací? Para ver sufrimiento, para ver dolor, para ver todo este trabajo que hay, para servir a Dios de esta forma incluso. Y esta palabra también es para los santos y para los siervos de Dios. Siervos que en medio de las circunstancias que viven también se sienten cansados. Y sabes, el hecho de que Dios mismo no tuviera ningún interés en encubrir los sentimientos y las emociones de Jeremías, denota el hecho de que Dios estaba muy interesado a que, por el contrario, cada hombre fuera capaz de reconocer su condición. Y Jeremías sintió que su vida en ese momento no tenía sentido y anheló morir. Dios dejó que Jeremías se expresara y dijera: me quiero morir. Y permitió Dios que eso fuera plasmado en la Biblia y que llegara hasta nosotros. Pero lo permitió también con un propósito. Y es con el mismo propósito que tú y yo recibimos hoy esa palabra. Y es, ¿sabes, Jeremías? Cuando te sientas así, y ahora que te sientes de esta forma, es cuando más tienes que tener claro algo. Y dice Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún, ¿qué? Dice la palabra, preso. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Esta segunda vez que Jeremías estaba preso es esa vez que te narro, en la cual él había sido puesto en un pozo, y cuando fue puesto en el pozo y fue dejado allí para que muriera de hambre, un esclavo del rey, un eunuco, siervo del rey, intercede por Jeremías ante el rey y le dice: Señor, eso está muy mal, vamos a sacarlo de ese pozo. Y el rey la autoriza y dice que le mandan unos trapos viejos a Jeremías. Tenía días allí en sus propias heces, en sus propios orines, sumergido en ese lodo. Y llega un esclavo a rescatarlo, les tienden cuerdas, harapos, y lo sacan, dice, por los sobacos, dice la palabra, que lo sacan con cuerdas de ese pozo. Pero lo sacan no a libertad, lo sacan para que siga preso en la cárcel, pero que ahora pueda andar por el patio y no metido en el pozo. Terrible, ¿verdad? Y quizás tú puedas sentir que tu vida está así ahora.
Y no sé a quién le pueda estar hablando el Señor, pero hay quienes sienten que su vida está en esa condición. Que están en un pozo cenagoso del que no pueden salir. En un pozo profundo en el que cada vez se están hundiendo más y más y más en sentimientos adversos, en pensamientos destructivos, con ideas y con ganas de morirse incluso. Pero ¿sabes? Quien menos pensaba Jeremías que le podía tender la mano, un esclavo, fue el que levantó el Señor para brindarle auxilio y sacarlo del pozo. Y hoy quizás tú no esperabas que este día fuera el día en el que pudiera venir esa palabra de esperanza y de fe para ti. Pero Dios tiene preparado cosas maravillosas y hoy te está diciendo, recibe esta, porque esto es una palabra de fe. Y recibe mi ayuda y mi auxilio. Y aunque sea por los sobacos, aunque sea a rastras, deja que te saque de ese pozo y que te levante. Dios saca a Jeremías del pozo a través de este esclavo y lo saca afuera en el patio. Y le dice, Jeremías, y es una confrontación de Dios con lo que Jeremías estaba sintiendo. Y es básicamente reconocer, yo sé lo que sientes, yo sé lo que estás viviendo y sé que no tienes incluso ganas de vivir. Pero le dice algo en el versículo 2. Así ha dicho Jehová, Jeremías. Y donde dice Jeremías, pon tu nombre. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, afirma quién es Él. Se dice, yo hice la tierra. Dice que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y con esta declaración para mí le está diciendo a Jeremías, yo hice la tierra, hice todo lo que está en la tierra, incluyéndote a ti. Y yo te formé a ti para afirmarte. Para que si te sentías débil, para que si te sentías que tus fuerzas desfallecían, entendieras, y espero que hoy entiendas, está diciendo Dios, que yo te formé a ti para afirmarte. Para ponerte en pie, para levantarte de lo que estás viviendo, para ponerte en pie en medio de la tribulación que pueda estar rodeando tu vida. Yo te formé para afirmarte. Yo tengo un propósito contigo. Yo formé tu vida para afirmarla y para que fuera firme delante de mí y cumpliera el propósito que tengo con ella. Y le dice Dios a Jeremías, no te quedes en tu dolor, no te quedes en tu sufrimiento. No te quedes en tu angustia, en tu tristeza. No te quedes en el luto que puedes estar sintiendo. No te quedes en el lamento del por qué me ha pasado esto, por qué me siento así, por qué tuvo que acontecerme esto. Dios le está diciendo a Jeremías, no te quedes en el lamento, no te quedes en el dolor. Él dice por el contrario, en el versículo 3 de este capítulo 33. Clama a mí, le dice Dios a Jeremías, y te está diciendo Dios a ti. Clama a mí, le dice Dios, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué te ha afectado tanto esta situación? Y por qué ha llegado incluso a quitarte las ganas de seguir adelante y de seguir luchando. Porque hay muchas cosas que tú no conoces que vendrán después de este tiempo de dolor. Hay muchas cosas que tú no conoces que aún tienes que levantarte a cumplir y hacer. Y que tú puedes alcanzar. Y por eso le dice Dios. Y te dice Dios a ti. No te quedes solamente en ver lo malo que está aconteciendo. No lo vas a poder cambiar de pronto, te dice el Señor. Lo malo que está aconteciendo, ¿sabes qué? Y yo lamento. Y como Jeremías sentía contradicción en su corazón, créenos, así también lo podemos sentir los pastores cuando te decimos, los tiempos que vienen, como humanidad, está cada vez más claro que serán cada vez más difíciles. Quien te diga que los tiempos que vienen van a ser fáciles, te está mintiendo. Claro que no van a ser fáciles. Porque la humanidad se apresura más hacia el fin. Y hacia el fin, la maldad, dice la palabra, que se aumentará. Y si han habido terremotos, probablemente vendrán más. Y quizás como salgamos de una pandemia, podremos entrar en otros aspectos como el calentamiento global y la crisis climática.
Y en la medida que la humanidad se apresure más hacia el fin, las cosas pueden ponerse más difíciles, lo cual no significa que tú tengas que rendirte ante esas circunstancias, sino por el contrario, sabiendo que lo que viene va a suponer nuevos y mayores retos para ti y para mí. Entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos en fe y dejar ese lodo cenagoso, ese ambiente de pesadumbres, ese lodo de tinieblas, de amargura, de dolor, de resentimiento, ese lodo en el cual dices mi vida no sirve para nada y ya no puedo salir más de aquí. Dejar ese lodo y estar dispuesto a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Él que tenemos que hacer? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabes que es parte de eso que Él quiere revelarnos, que tú y yo todavía no conocemos en todo lo que significa Él. Dice Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. He aquí mi siervo, hablando de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué es lo que Dios quería revelarle a Jeremías? Y aún hoy, después de su aparición sobre la tierra, quiere seguir revelándote a ti y a mí. Que Dios tiene un siervo, un escogido, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, que fue escogido por Dios para traer justicia a las naciones. Que esa injusticia que tanto te deprime y te oprime, no para siempre va a reinar. Porque hay uno elegido por Dios para traer esa justicia. Dice el versículo 2, no gritará, no alzará su voz, no pretenderá andar convenciendo a todos de su mensaje. No, él no va a discutir en las calles. Dice el 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El que se siente sin fuerzas, el que se siente que está desfalleciendo, él no lo va a pisotear y no lo va a apartar. Y si hoy te has sentido así, él no va a pisotearte y a decirte, ¿por qué no has tenido fe? No, no te está cuestionando. Él no está cuestionando tu fe hoy. No te está diciendo, es que por incrédulo, es que de pronto estás deprimido. No. Dice, él no va a apagar el pábilo que humeare. Él no va, dice, a quebrar la caña cascada, la que está pendiendo de un hilo. Él no lo va a quebrar. No. Dice, por medio de la verdad, por el contrario, va a traer justicia. Y lo que Él quiere hoy es que tú creas esta verdad. Que tú creas que Él es la justicia. Que tú creas que en Él puedes tener esperanza. Dice, Él no se cansará, Él no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Te está diciendo el Dios Todopoderoso y Eterno, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué te voy a responder? ¿Qué te voy a enseñar que va a levantar tu vida en fe nuevamente? Que hay un siervo escogido. Que hay un Salvador para esta humanidad. Que hay un Salvador para tu situación. Que hay un Salvador para lo que estás viviendo. Y quizás tú digas, pero sí, ya yo sé. No basta con que digas, sí, ya yo sé. Es que te sea revelado lo que Él es. Que te sea revelado todo lo que Él implica. ¿Y qué es lo que Él implica? Dice Isaías 61. Versículo 1 al 3. Aquí está hablando el siervo escogido, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Está hablando y declarando, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso es esa plenitud que encierra el siervo de Dios, Yeshua HaMashiach. Esa plenitud que encierra su esencia. El que vino a ordenar que a los afligidos de Sión, como dice el versículo 3, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Jesús quiere que hoy entiendas la revelación de lo que Él implica y que entiendas que cuando todo esto pase, serás llamado tú árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta esperanza de fe, la revelación de su ungido, la revelación de Yeshua, es lo que Dios quería que Jeremías tuviese bien claro, que había algo mayor para su vida, que si bien estaba enfrentando circunstancias difíciles, adversas, de luto y de dolor, aún había algo mayor para su vida, que podía esperar con fe, que podía levantarse de las circunstancias, porque algo más grande estaba preparado. Y eso más grande era la venida del Mesías. Un Mesías que traería toda la justicia, que traería toda la paz que Él estaba pidiendo que descendiera sobre su pueblo. Y yo quiero invitarte ahora a que vayamos al tercer punto para que podamos entender todo lo que Dios quiere hoy reafirmar y llamarnos a levantar en nuestra vida. Dice este tercer punto: quienes hacen de Yeshua su esperanza y del reino de los cielos su anhelo, perfeccionarán la fe y serán capaces de sacar fuerzas de debilidad para perseverar hasta el fin. Repito, quienes hacen de Yeshua su esperanza, de Jesucristo su esperanza, y del reino de los cielos su anhelo, perfeccionarán la fe y serán capaces de sacar fuerzas de debilidad para perseverar hasta el fin. Recuerda que Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De manera que para poder perseverar hasta el fin, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, necesitamos entender que estamos llamados a sacar fuerzas de debilidad. Y hay un pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe por excelencia en la Biblia. El capítulo en el cual se define la fe, pero también es el capítulo en el cual se muestra lo que esta fe puede hacer en las personas y lo que la fe hizo. Resume gran parte de lo que la fe hizo y cómo operó la fe en los grandes siervos de Dios. Y hablando de estos siervos de Dios, el autor de Hebreo dice en el versículo 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Y mira, todas estas personas que mencionó, estos siervos de Dios que mencionó y los que va a mencionar, ninguno de ellos vivió una vida idílica, una vida sin problemas y sin estar sometido a tribulaciones y angustias. Todos ellos en algún momento fueron perseguidos. Algunos de ellos vieron su vida expuesta a la misma muerte. Algunos de ellos se deprimieron en algunos momentos, se entristecieron, se acongojaron. Pero dice la palabra que aún así tuvieron fe. Una fe que dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron, dice, fuerzas de debilidad. No es que no hayan sido débiles en algún momento. No es que la fe les impidió flaquear en algún momento. Dice, no, en algún momento quizás flaquearon. En algún momento les tocó correr. En algún momento les tocó huir. David en algún momento le tocó huir y meterse en una cueva, la cueva de Adulán, en la cual se juntó con los deprimidos, con los amargados, con los enlutados y con los endeudados. Esos fueron la compañía de David en la cueva de Adulán, cueva a la cual huyó de la presencia de Saúl cuando quería matarlo. Todos estos siervos pasaron momentos difíciles y duros en su vida que los pusieron a prueba y que hicieron mover sus emociones, que los hicieron llorar y quebrantarse, como David muchas veces se quebrantó en los salmos implorando el favor de Dios. Dice, pero en medio de la angustia, en medio del dolor que pudieron vivir, estos siervos de Dios, dice, sacaron fuerzas de debilidad. Cuando eran débiles dijeron, soy fuerte en mi Dios. Cuando las circunstancias apremiantes los hacían ver y sentir vulnerables, fue cuando más estuvieron dispuestos a clamar a Dios, como Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pues estos clamaron a Dios. Y cuando eran débiles recibieron fuerzas. Dice, y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. No te hace fuerte mientras que no hay guerra contra ti. No te hace fuerte recostado en tu cama. No te hace fuerte encerrado y aislado de las circunstancias. No, te haces fuerte en batalla precisamente. Y hay cosas que pueden estar presentándose a tu vida con gran fuerza y como una adversidad que amenaza con acabarte. Pero Dios te dice, no es para acabarte. Es una batalla la que estás librando. Y si estás librando batalla, entonces esa batalla es tu ocasión para hacerte fuerte. Para volverte un fuerte en la batalla que estás librando. Y vamos donde estás, levántate, ponte en pie. Tienes que ser fuerte en la batalla que se está librando. Tienes que ser fuerte en la batalla. Dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, sigue diciendo, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aún en las guerras y en la gran batalla hubo milagros, como Dios está haciendo milagros ahora y puede hacer milagros en tu vida y aún a través de ti. Dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Te está diciendo que a algunos incluso les tocó padecer la muerte, pero ellos no aceptaron el ser librados de la muerte, cuando el ser librados de la muerte implicaba renunciar a su fe, hacer algo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. No, ellos dijeron, pues si nos toca morir, morimos porque hay algo mejor y más grande. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, esto es, cortados por la mitad, puestos a prueba. Dice, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, aún en la tierra todos estos pasaron muchos sin alcanzar lo prometido. Y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este ejemplo es impactante, porque Dios te está diciendo, mira, todos estos siervos que te menciono aquí y muchos otros que se le escaparon al autor, que decía, no puedo mencionarlos todos porque no me alcanza el tiempo, los libros para mencionar todos los grandes siervos de Dios que dieron testimonio y ejemplo. Estos siervos, decía el autor de Hebreos, ¿sabes en qué fueron ejemplo? En que padecieron cosas difíciles, cosas muy fuertes, que en algunos momentos estuvieron incluso débiles, enfermos, fueron perseguidos, pero en medio de toda esa adversidad fueron capaces de sacar fuerzas de debilidad, se pusieron en pie, siguieron adelante, aunque ese adelante implicara una muerte terrible como a algunos le aconteció. Pero la fuerza de debilidad le llevó incluso a tener ese ánimo, ese ímpetu, de levantarse
y decir: yo voy y hago lo que tenga que hacer y persevero hasta el fin en esta fe, persevero hasta el fin en esta fe, porque aún si en esta vida, si en esta tierra se me acaba la vida, sé que algo mayor y algo más grande viene de parte de mi Dios. Y dice por eso que ellos tuvieron esta gran fe, demostraron este gran testimonio, pero aún no alcanzaron la promesa mayor. La promesa que estaba dada para ti y para mí en este tiempo, porque todos estos que mencionó el autor de Hebreos fueron antes de Jesucristo. Dice: pero los que vienen después de Jesucristo, mira, si estos fueron capaces de sacar fuerzas de debilidad, todo el que está después de Jesucristo, con mayor razón tiene que ser capaz de sacar fuerzas de debilidad, porque les ha sido revelado algo mayor, algo que ellos todavía no tenían en esa misma plenitud concebido. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, ya a nosotros nos ha sido anunciado algo que Jeremías no lo tenía tan claro de pronto, ni aún estos profetas y siervos: la resurrección mediante Jesucristo de los muertos. O sea, nos está diciendo: ni aún la muerte te puede amedrentar. Sobre todo un día como hoy de Santa Cena, en el que conmemoramos la victoria de nuestro Señor en la cruz, aún por encima de la muerte. Dice así que si tu debilidad es el temor a la muerte, porque ves que muchos están muriendo a tu alrededor, dice pues que la muerte no te amedrente. Y hoy saca fuerza de esa debilidad y entiende que Jesucristo venció a la muerte. Si tu debilidad es que un familiar tuyo falleció, pues el Señor me está diciendo: entiende que Jesucristo venció en la muerte y que Dios no es Dios de vivos, de muertos, sino de vivos. Y que en Él todos viven los que se han entregado a Él. Y te dice: cobre ánimo tu corazón, vamos, levántate y ten ánimo, porque hay una vida más allá. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que te está oprimiendo y ha traído debilidad a tu vida y vas a sentir vulnerable es ver tanta injusticia, tanta maldad, cómo esta sociedad se está corrompiendo y pudriendo cada vez más. Dios te dice: hay una herencia incorruptible, hay una herencia incontaminada, hay una herencia inmarcesible que no se va a marchitar, reservada en los cielos para ti y para mí. No te dejes deprimir por el sistema de esta tierra. Porque aun si el sistema de esta tierra trata de oprimirte, entiende que hay un sistema mayor y que hay algo más grande, una herencia mayor para ti y para mí, reservada en los cielos para nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Para qué? Dice: para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación presente, pero también hay una salvación postrera, que es la salvación mayor, la más grande, y es lo que llena nuestra vida de fe, de anhelo y de esperanza, aún en medio de la adversidad, la que nos da fuerzas para avanzar, sabiendo que estamos perseverando en la batalla de la fe para llegar a ella. Dice el 6: en lo cual vosotros os alegráis, lo que te venía diciendo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios te dice: quizás estás en un pequeño periodo de prueba o en un largo periodo de prueba, no sé. Dice: pero aún si es necesario que estés pasando esta prueba, aún si esto está aconteciendo en tu vida, te dice el Señor en el versículo 6, será un poco de tiempo en comparación con el tiempo que viene cuando todo esto haya acabado, en comparación con la gloria mayor. Dice: alégrate en eso. Dice el 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo?
cuando Jesucristo sea manifestado. De pronto los que están contigo no reconocen el valor de tu fe. De pronto tus vecinos, tus amigos no reconocen el valor de la fe que tú tienes en tu corazón. Pero hay uno que sí reconoce esa fe. Y solamente delante de Él es importante que esa fe sea reconocida. Dice, Él espera que tu fe sea hallada. Dice, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable que nadie te lo puede quitar, un gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. Dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, de vuestras almas, de tu alma y de la mía. Este es nuestro llamado y esta es nuestra esperanza. Este es el fin de la fe, nuestra salvación. Esta es la victoria que tenemos mediante la fe, la salvación de nuestras almas. Una salvación que se manifiesta en el presente, entendiendo que tenemos un propósito de vida y levantándonos a vivir ese propósito que tenemos en nuestro Creador. Pero una salvación que también puede alegrarse a pesar de las circunstancias adversas, en entender que algo mayor, que algo más grande está preparado y reservado en los cielos para nosotros. Esa es la fuerza, esa es la esperanza que tiene que levantar nuestras vidas y que tiene que darnos ánimo para continuar y para avanzar. Quizás cuando mires esta tierra a tu alrededor no encuentres muchos argumentos para sentirte feliz. Pero si cuando miras esta tierra y ves su alrededor, eres capaz de ver lo que hay más allá de ella y lo que viene después de ella, vas a tener argumentos para vivir en esta tierra lo que tengas que vivir y para asumir esta realidad con la mejor disposición, porque sabes que algo más grande y algo mayor viene. Así que donde estás, levántate. Donde estás, te digo, es tiempo de creer. No es tiempo de estar sumido en depresión y en desánimo. Las circunstancias pueden ser adversas, sí. Las circunstancias pueden ser difíciles, sí. Pero sobre ti amanecerá Jehová, y esa es una promesa que Él da. Sobre ti que hoy crees y que entregas tu vida al Altísimo, hay una esperanza mayor. Hay una esperanza más grande preparada. Y esa es la que tienes que estar dispuesto a pelear hasta el fin para ser poseedor de ella. Así que levántate y recibe nuevas fuerzas. Hoy saca fuerzas de debilidad mediante la fe en Jesucristo y alégrate en lo que vendrá. Aunque lo que estés viviendo no sea la circunstancia más fácil en tu vida, lo que vendrá cuando nuestro Señor se manifieste en poder y gloria, eso será glorioso. Y eso es incorruptible. Eso nadie lo va a poder corromper. Eso nadie te lo va a poder quitar. Eso nadie lo va a poder arrancar de ti. Es un gozo que nadie te va a poder quitar. Es un gozo eterno. Y por ese gozo eterno vale la pena vivir con fe, sea cual sea las aflicciones del tiempo presente. Amén, iglesia. Así que vamos a levantarnos en fe, vamos a creer en lo que la fe representa para nosotros, es el motor de nuestra vida. Esa fe es la que puede encender el amor para que el amor no se enfríe. Si te faltaban fuerzas, hoy solo levanta las manos al cielo y dile: Altísimo Dios, Altísimo Señor, hoy yo tomo esas fuerzas que tú das. Hoy yo tomo esas fuerzas que provienen de ti. Hoy yo me sostengo de tu mano, mi Dios. Hoy reconozco lo que ha habido en mi mente y en mi corazón. Y dile: Dios, tú conoces cuáles han sido aún mis declaraciones. Cuando he dicho no quiero vivir, cuando he dicho estoy cansado, estoy cansada.
Pero Dios, tú que conoces estas declaraciones que han salido de mi corazón, o el temor que me ha llegado, el miedo y aún terror que algunos han experimentado, Dios lo conoce. Y dile: Dios, tú que conoces esta condición mía y que no me has desechado, Señor, por ella. A ti, Altísimo, hoy te clamo. Y como le dijiste a Jeremías que te clamara, dile: Dios, así yo hoy clamo a ti. Y dile: Dios, clamo a ti, te pido hoy, Señor, revélame a mi corazón. Aunque mi mente ya lo sepa, hoy te pido que esa verdad sea revelada a mi corazón, dile Dios. Y que esa verdad revelada traiga a luz la justicia de la fe en mi vida. Que esa verdad revelada hoy me levante. Dile hoy: Dios, yo quiero levantarme en ti. Hoy yo me levanto en las promesas que me has dado. Hoy yo me levanto en fe. Hoy yo me levanto conforme a tu propósito, Señor Dios. Hoy desecho, Señor, todo pensamiento de derrota, de desánimo. Tomo las fuerzas que tú das, Jesús. Tomo las fuerzas que tú das. Tomo las fuerzas que tú das. Que el Señor te bendiga poderosamente. Que el Señor te sacie de todo bien. Yo soy el pastor Jaime Jubinao, copastor de la iglesia Monte de Sión, una iglesia lista, saludándote y transmitiendo desde Barranquilla, Colombia. Así es, Señor, te adoramos en este día. Queremos decirte, Señor, que eres lo más importante en nuestras vidas. Y queremos que te glorifiques hoy aquí, que te muevas, Señor. Glorioso es el poder que reina en la tierra, al ver el sol salir y mi respirar responder, Sentir mi sangre fluir sentir mi sangre fluir y mi corazón y latir. mi corazón latir, es reconocer que el Dios invisible sostiene mi ser. No puedo negar Que ese poder eres tú, que ese poder mi eres Dios, mi Dios celestial, que llena la tierra con su inmensidad. Oh, Altísimo Señor, Altísimo Señor, Dios poderoso, Cordero invencible, lumbrera infinita, alúmbrame hoy, lléname más de ti. hoy tomo tus Tus fuerzas, declaro en tu nombre que la victoria hoy puedo alcanzar. Así es, Señor. Hoy lo creemos, glorioso, Glorioso es el poder que reina en la que tierra. reina en la tierra, al ver el sol salir y mi respirar responder, sentir mi sangre fluir Y mi corazón y latir. mi corazón latir, es reconocer que el Dios invisible sostiene mi ser. No puedo negar que ese poder eres mi Dios celestial, que llena la tierra con su inmensidad. Altísimo Señor, Dios poderoso, Cordero invencible, lumbrera infinita, alúmbrame hoy, lléname más de ti. Hoy tomo tus fuerzas, declaro en tu nombre que la victoria hoy puedo alcanzar. Así es, Señor. Glorioso es el poder